Hola, hoy vamos a estudiar el método científico. Los estudiantes tienen una guía de estudio, la cual van a desarrollar en casa en compañía de sus padres. Al final de la guía tienen unas preguntas y una especie de laboratorio en casa. Este laboratorio en casa corresponde a la siembra de una semilla de frijol. Durante los 8 días, ellos van a anotar en un cuadro lo que sucede y van dibujando ese acontecimiento en los 8 días. Ahora, vamos a entrar entonces al concepto del método científico. El método científico es un procedimiento científico que comprueba con los experimentos la explicación de fenómenos universales. Cuando me refiero a universal, es todo aquello que podamos percibir con nuestros sentidos. ¿Y para qué? Para sacar conclusiones, teorías, tesis o leyes. Personas en la historia han contribuido a la construcción del método científico y son Francis Bacon, Galileo Galilei, René Descartes, John Locke, Isaac Newton, David Hume, Immanuel Kant y Carl Hegel. Algunos de estos personajes no pertenecen a las matemáticas, la física, la biología, sino también a las artes y las humanidades. Entonces podemos decir que el método científico lo podemos aplicar a cualquier área del conocimiento. Ahora, ¿cuáles son esos pasos del método científico? En el libro Discurso del método del René Descartes, en 1637, dice lo siguiente: primer paso es la observación de ese fenómeno que nos está causando curiosidad. Luego de esa observación viene un segundo paso, que es una pregunta-problema, es decir, una pregunta sobre lo observado. Ese va a ser nuestro segundo paso. Tercer paso, entonces, es establecer una razón o una hipótesis, es decir, el por qué cree usted que sucede lo que observó. Antes de dar esta hipótesis a las personas o al público, se debe someter a una experimentación. Es decir, que por medio del cambio de variables de la situación observada, se dan diferentes resultados. Un siguiente paso es el registro de datos, análisis e interpretación. ¿Y qué es lo que vamos a obtener aquí? Los descubrimientos sometidos a una prueba de la verdad. Luego de esta interpretación de los datos de la experimentación, último paso es la confirmación de la hipótesis. Quiere decir que son las conclusiones y la comunicación del por qué sucede el fenómeno específico, aquel que me causó curiosidad en un principio. Esos son básicamente los pasos del método científico. Jóvenes, ¿algún término que está escrito en el tablero faltó por explicar? ¿Cuál le causó curiosidad? El 4 es experimentación. Bien, ¿qué otro término causó curiosidad? El registro, análisis e interpretación de datos. Muy bien. Jóvenes, este método científico nosotros lo aplicamos todos los días, en todas las cosas que nos suceden. Siempre tratamos de buscar una razón y cuando la razón no justifica esa observación, entonces sometemos todo a una experimentación, a unos análisis de resultados y luego confirmamos esa hipótesis. ¿Quedó clara la explicación? Bien, recuerden entregar completa la guía y prepararnos para sacar el 5 en el examen. Gracias.